¿Qué haces con mis hijos, Ana? La voz de Lucas Fuentes era como un trozo de hielo cayendo sobre un suelo de mármol, fría, dura y resonante en el silencio de la opulenta sala. Ana se sobresaltó, apretando instintivamente a los dos pequeños bultos que sostenía en sus brazos, Mateo y Sofía, los gemelos de apenas 6 meses que se habían convertido en el centro de su universo desde el primer día. Ellos se removieron ligeramente en su regazo, ajenos por completo a la tensión eléctrica que acababa de cortar el aire de la tarde. Ella solo les estaba cantando una nana en voz muy baja, mientras limpiaba el polvo de un jarrón de porcelana. Una escena de ternura doméstica que para el hombre que la observaba, era una intrusión intolerable. Una violación de las reglas no escritas que gobernaban su mundo ordenado y vacío. Su rostro, marcado por una desconfianza casi patológica desde que la madre de los niños lo abandonó sin mirar atrás, se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. ¿Yo? No le he dado permiso para cogerlos en brazos, continuó él, su tono bajo y amenazante, cada palabra diseñada para establecer una distancia, para recordarle su lugar. Los ojos de Ana, grandes y asustados, se encontraron con los suyos, que eran de un azul tan gélido como el invierno más crudo. Intentó articular una explicación, pero el miedo le había puesto un nudo en la garganta. La mansión, que había parecido una oportunidad, de repente se sentía como el territorio de un depredador. ¿Cómo podía un lugar tan hermoso albergar tanta frialdad? Se sentía observada, juzgada y sobre todo, terriblemente sola frente a un dolor que no comprendía. Ana sintió que el corazón le latía desbocado en el pecho, un pájaro atrapado intentando escapar. Reunió todo el coraje que pudo encontrar en su interior, y se obligó a hablar, a defender un gesto que para ella era puro instinto, puro amor. Sofía estaba llorando mucho, señor. Y Mateo no paraba de moverse en la cuna, estaba muy inquieto, comenzó, su voz, un susurro tembloroso que apenas se oía en la inmensidad de la sala. Pensé que tal vez un poco de contacto humano los calmaría mientras terminaba de limpiar aquí. No puedo dejarlos solos cuando están así, son tan pequeños e indefensos. Añadió, sus palabras una súplica desesperada por un poco de comprensión, por una pizca de humanidad. Pero Lucas Fuentes no veía a una cuidadora preocupada y compasiva. Veía a alguien que cruzaba una línea invisible y peligrosa. Un límite que él mismo había trazado con el acero de su propio sufrimiento. Para él, el llanto incesante de sus hijos era un recordatorio constante de su propio fracaso como padre, y la ternura natural de Ana solo magnificaba su propia e hiriente incapacidad para conectar con ellos. Su trabajo es limpiar la casa, señorita García, no hacer de madre, sentenció finalmente, la crueldad de sus palabras diseñada para herir, para dejar una cicatriz. Ana sintió una punzada de dolor agudo, más afilada que el miedo que sentía. La injusticia de la acusación le quemó por dentro. No puede ser tan ciego, pensó, mientras luchaba por contener las lágrimas de impotencia que amenazaban con desbordarse. Estos niños no necesitan una limpiadora, necesitan calor. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Con un movimiento lento y deliberadamente cuidadoso, como si estuviera manejando el cristal más frágil, Ana se dirigió hacia la lujosa cuna doble que dominaba una esquina de la sala. Depositó a Mateo primero y luego a Sofía sobre los suaves colchones de seda orgánica, asegurándose de que estuvieran arropados y cómodos, sus pequeños cuerpos relajados por fin. La paz que se reflejaba en sus rostros dormidos contrastaba violentamente con la tormenta emocional que se agitaba en la habitación. Lo siento mucho, señor Fuentes. Le aseguro que no volverá a ocurrir, dijo, su voz ahora desprovista de toda emoción, un mecanismo de defensa que había aprendido a usar para proteger su corazón vulnerable. Se sentía expuesta, juzgada y profundamente humillada por un hombre que no sabía nada de ella. La imponente mansión que unas horas antes parecía un lugar de oportunidades y un nuevo comienzo, de repente se había transformado en una jaula dorada, un lugar de soledad y reglas crueles. Lucas la observaba en un silencio tenso, su expresión completamente indescifrable. No dijo nada más, no hacía falta. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, cerrando la pesada puerta de madera con un clic suave pero definitivo que selló la distancia insalvable entre ellos. Ana se quedó sola en la inmensa sala, el eco de sus palabras resonando en su mente. No hacer de madre. La frase le quemaba por dentro como un veneno. ¿Qué sabía él de ser madre?
¿Qué sabía él del vacío y del sacrificio que a veces implicaba el amor más profundo por un hijo? La pregunta quedó flotando en el aire, cargado de perfumes caros y de una soledad aplastante. No puedo confiar en nadie, no puedo permitirme ser vulnerable otra vez, pensó Lucas, sentándose pesadamente en su imponente sillón de cuero italiano. El despacho estaba impecable, un reflejo de su mente metódica y controladora. Las paredes estaban cubiertas de títulos enmarcados y premios que hablaban de su éxito en el mundo de los negocios, pero en ese momento todo se sentía hueco, insignificante. Su mirada se desvió hacia una fotografía enmarcada en plata maciza que descansaba sobre su escritorio. Él y Valeria, la madre de los gemelos, sonriendo en la cubierta de un yate en Mónaco, la imagen misma de la felicidad y el éxito. Pero la imagen era una mentira bien construida. La sonrisa de ella era una actuación calculada, y él había sido el público crédulo y enamorado que aplaudía el engaño. Lo había abandonado poco después del nacimiento de los niños, dejando una nota tan fría y desalmada como los acuerdos comerciales que él firmaba todos los días. No estoy hecha para esto, Lucas. Ocúpate tú, había escrito. Desde ese día, el corazón de Lucas se había blindado con capas de cinismo y desconfianza. Cada persona nueva en su vida era una amenaza potencial. Cada gesto amable, una posible manipulación. Ana, con su ternura natural y su conexión casi mágica e instantánea con los bebés, representaba el mayor de los peligros para su frágil equilibrio. Le recordaba dolorosamente lo que había perdido, lo que anhelaba en secreto, y sobre todo, lo vulnerable que seguía siendo. Se frotó las sienes con fuerza, sintiendo el inicio de una migraña punzante. La imagen de Ana con sus hijos en brazos no se le borraba de la mente. Era algo que su dinero no podía comprar, y por lo tanto, algo que no podía controlar. Y lo que Lucas Fuentes no podía controlar, lo temía o lo destruía. Ana sintió un temblor incontrolable recorrer sus manos y las escondió rápidamente en los bolsillos de su uniforme, como si quisiera ocultar su propia fragilidad. El miedo era una sensación familiar para ella. Una sombra que la había acompañado durante gran parte de su vida. Pero esta vez, estaba mezclado con una rabia impotente que le subía por la garganta. ¿Cómo se atrevía a juzgarla de esa manera tan cruel, sin saber nada, sin ver el amor puro que había detrás de su gesto? Sin darse cuenta, su mano derecha buscó algo bajo el cuello de su blusa, un movimiento reflejo que había repetido miles de veces en momentos de angustia. Sus dedos encontraron el contorno frío y familiar de un pequeño medallón de plata, desgastado por el tiempo y el contacto constante con su piel. Era lo único de valor real que poseía, el único vínculo tangible con su pasado, con su propia madre y con un secreto tan grande y pesado que sentía que la ahogaba cada día un poco más. Apretó el objeto con todas sus fuerzas, el metal incrustándose dolorosamente en la palma de su mano. Era su ancla en medio de la tormenta, su recordatorio silencioso de por qué estaba allí, soportando la frialdad de un hombre roto por el dolor y la soledad aplastante de una casa que nunca podría ser un verdadero hogar. Es por ellos, se susurró a sí misma, un mantra que repetía en las largas noches de insomnio. Todo lo que hago es por ellos. La presencia del objeto bajo su ropa le dio una pizca de la fuerza que necesitaba desesperadamente para seguir adelante. No podía permitirse derrumbarse. No allí. No delante de él. Había demasiado en juego, mucho más de lo que Lucas Fuentes podría llegar a imaginar en sus peores y más solitarias pesadillas. El resto de la tarde transcurrió en un silencio tenso y pesado, casi palpable. Ana se movía por la casa como un fantasma silencioso, limpiando superficies que ya brillaban con la única intención de mantenerse ocupada, de evitar que su mente se perdiera en un laberinto de miedos y preocupaciones. Cada sonido la hacía sobresaltar, cada sombra le parecía una amenaza. ¿Me despedirá ahora mismo?, se preguntó una y otra vez, el pánico revolviéndose en su estómago como un nudo de serpientes. Perder ese trabajo sería una catástrofe inimaginable, no solo por el dinero que necesitaba para sobrevivir, sino porque la alejaría de Mateo y Sofía, y esa idea era un dolor físico, una herida abierta en su alma. Desde su despacho, Lucas había activado el sistema de cámaras de seguridad de la mansión, y la observaba en una de las pantallas de alta definición. Notó el ligero temblor en sus manos, la forma en que evitaba mirar hacia la puerta de su despacho. Una pequeña parte de él, la parte racional, le y con acento agudo que estaba exagerando, que su reacción había sido desproporcionada.
pero la parte herida y paranoica de su ser gritaba traición a pleno pulmón. Cogió el teléfono y marcó un número memorizado. «Ricardo, soy Lucas», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción, plana y metálica. «Necesito una investigación completa y exhaustiva sobre una empleada, Ana García, la nueva. Quiero saberlo absolutamente todo. ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? Si tiene deudas, antecedentes penales, todo. Y lo quiero para mañana por la mañana». Colgó sin esperar una respuesta. La decisión estaba tomada. No volvería a ser vulnerable. Descubriría cada secreto que esa mujer de ojos tristes escondía. Y si encontraba la más mínima mentira, la más pequeña inconsistencia, la destruiría sin piedad. La jornada laboral de Ana finalmente terminó, marcando el final de un día que se le había hecho eterno. Al salir por la puerta de servicio de la mansión, el aire fresco de la tarde le pareció una liberación, un soplo de vida después de haber estado conteniendo la respiración durante horas. Su largo viaje a casa en autobús era como un descenso a través de las diferentes capas sociales de la ciudad, desde los barrios ricos y ajardinados de la zona norte, hasta las calles bulliciosas y llenas de vida de su distrito en el sur. Se sentó junto a una ventanilla empañada por el aliento de los pasajeros, su mente fija en los gemelos que había dejado atrás. Ellos solo tienen miradas tristes, necesitan calor humano, no juguetes caros, pensó con una profunda melancolía. Lucas, por su parte, no encontró la paz que esperaba al quedarse solo. Se sirvió un whisky doble, pero el calor del alcohol no consiguió calmar sus nervios crispados. Caminó con pasos lentos hasta la habitación de los niños, un espacio decorado por el mejor diseñador de interiores del país, pero que carecía de la calidez de un verdadero hogar. Se acercó a la cuna y miró a sus hijos, que dormían plácidamente. Eran tan pequeños, tan indefensos. Un sentimiento abrumador de impotencia lo invadió por completo. Vio una pequeña marca de nacimiento en el tobillo de Mateo, una mancha con una forma curiosa que nunca antes había notado. Se preguntó si Valeria, la mujer que los trajo al mundo, la tendría también. La amargura le subió por la garganta como un ácido. Estos niños eran su responsabilidad, su sangre, pero se sentía como un completo extraño para ellos. ¿Y si Ana era la única persona en el mundo que podía llegar a ellos de verdad? La idea lo aterrorizaba y lo intrigaba a partes iguales. Pero el miedo, como siempre, era más fuerte. Ana llegó por fin a su pequeño y modesto apartamento, un santuario de humildad en medio del caos de la gran ciudad. Se preparó una cena sencilla. Un poco de arroz y verduras, pero apenas probó bocado. La ansiedad le había quitado el apetito por completo. Se sentó en el borde de su cama, el colchón hundiéndose bajo su peso, y sacó de un cajón una vieja y desgastada caja de madera. Dentro, junto a unas cuantas fotografías descoloridas de sus padres, había un sobre arrugado y amarillento por el paso del tiempo. Lo abrió con manos temblorosas y extrajo con sumo cuidado un documento. Era un informe de un hospital, pero no uno oficial. El nombre de la clínica era discreto, casi clandestino, un lugar diseñado para secretos. Lo leyó por enésima vez, sus ojos recorriendo las mismas líneas que ya se sabía de memoria, cada palabra una espina clavada en su corazón. Un recordatorio constante de un día de dolor insoportable y desesperación absoluta. Nadie puede saber esto jamás, pensó, su mente acelerada, imaginando los peores escenarios posibles. Si Lucas lo descubre, si él llega a saber la verdad. No se atrevía a terminar la frase, el miedo era demasiado paralizante. El riesgo era demasiado grande para contemplarlo. Guardó el papel de nuevo en la caja con manos temblorosas y la escondió bajo el colchón, en lo más profundo. Era un secreto pesado, un ancla que la arrastraba hacia el fondo del océano, pero al mismo tiempo, también era su única y más preciada esperanza. Era la prueba irrefutable de una verdad tan increíble, tan extraordinaria, que nadie la creería sin ella. Y por ahora, por el bien de todos, debía permanecer oculta en la oscuridad. El día siguiente en la mansión Fuentes comenzó con una normalidad forzada. Una capa de hielo fino sobre un mar de tensiones turbulentas. Ana llegó a su hora habitual, con una sonrisa profesional ensayada que no llegaba a sus ojos. Cuando entró en la espaciosa cocina, la cocinera, Marta, una mujer mayor y amable que había visto mucho en esa casa, le dirigió una mirada de advertencia. «Ten mucho cuidado hoy, niña», le susurró mientras preparaba el café. «El señor está de muy mal humor. Y ha estado haciendo preguntas sobre ti a todo el personal». El corazón de Ana dio un vuelco doloroso. Así que era cierto. La estaba investigando. Mientras tanto, en su despacho,
Lucas recibía en su tablet el informe preliminar de Ricardo, su investigador privado. Lo leyó con atención. Ana García, 28 años, sin antecedentes penales, referencias laborales impecables de trabajos anteriores. Era normal, demasiado normal. Para un hombre como Lucas, acostumbrado a los dobles juegos y las agendas ocultas, esa normalidad era profundamente sospechosa. El informe mencionaba que había perdido a sus padres siendo muy joven y que no tenía más familia conocida en el país. Estaba completamente sola en el mundo. Sigue cavando, Ricardo, le escribió en un mensaje encriptado. Tiene que haber algo más. Nadie es tan limpio. Encuéntralo. Apagó la pantalla con un gesto brusco, pero la imagen del rostro de Ana persistía en su mente. Esos ojos tristes y sinceros, ¿eran parte de una actuación magistral? Se sentía como si estuviera caminando por un campo de minas, y cada paso que daba podría ser el último antes de que todo explotara en su cara. Mientras la tensión crecía en otras partes de la casa, Ana se encontraba en su único refugio, la habitación de los niños, cambiándole el pañal a la pequeña Sofía. La bebé la miraba con sus grandes y curiosos ojos azules, tan parecidos a los de su padre, pero sin su frialdad. Ana le sonrió, un gesto genuino que le salió del alma, un rayo de sol en medio de la tormenta. Sin pensarlo, empezó a cantarle de nuevo la nana, la misma melodía dulce y melancólica del día anterior, una canción de cuna de su pueblo que había pasado de generación en generación en su familia. Sofía la escuchó atentamente, una calma profunda instalándose en su pequeño cuerpo, sus manitas dejando de agitarse. Mateo, en la cuna de al lado, también se quedó en silencio, hipnotizado por el sonido familiar. «Mis niños, no lloréis. Mamá está aquí», susurró Ana, las palabras escapándose de sus labios antes de que pudiera detenerlas, un desliz provocado por el amor y la costumbre. Se corrigió de inmediato, el corazón latí, con acento agudo dole con fuerza en el pecho. Quiero decir, Ana está aquí. Pero ya era demasiado tarde. La palabra mamá quedó flotando en el aire de la habitación, cargada de un significado que solo ella conocía. Lo que Ana no sabía, era que Lucas había dejado el intercomunicador de la habitación encendido en su despacho. Escuchó la melodía, y luego, con una claridad cristalina, escuchó la palabra prohibida. Mamá. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era el tono de una empleada. Era el susurro íntimo, inconfundible, de una madre. La sospecha se transformó en una certeza helada y aterradora. Esa mujer no era quien decía ser. Se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta de su despacho. La tormenta estaba a punto de estallar. Cuando Lucas irrumpió en la habitación de los niños, su rostro era una tormenta de furia contenida, sus ojos azules echando chispas. «¿Qué les estabas cantando ahora mismo?», preguntó. Su voz un siseo peligroso que hizo que Ana se estremeciera. Instintivamente Reta Rey retrocedió un paso, colocando su cuerpo como un escudo protector frente a la cuna donde estaban los bebés. «Es solo una canción de cuna, señor Fuentes. Una canción de mi pueblo», respondió, intentando mantener la calma, aunque su corazón parecía querer salírsele del pecho. Pero Lucas no la escuchaba, estaba sordo a cualquier explicación. «Te oí perfectamente», dijo, acercándose más, invadiendo su espacio personal. «Te oí decir, mamá». El aire de la habitación se volvió irrespirable, denso por la tensión. «Fue un error, señor, un desliz. Se me escapó, lo siento mucho», se defendió ella, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Pero sus excusas sonaban débiles, incluso para ella misma. Lucas negó lentamente con la cabeza, una sonrisa amarga y cínica curvando sus labios en un gesto de desprecio. «Los errores no existen en mi mundo, Ana. Solo existen las intenciones ocultas». La acusación era clara, directa y brutal. La consideraba una impostora, una manipuladora. Comillas. «Usted no entiende absolutamente nada», susurró Ana, el miedo siendo reemplazado por una oleada de desesperación valiente. «Usted ve el mundo a través de su dinero y su dolor, pero hay lazos que el dinero no puede comprar ni el dolor puede romper». Lucas soltó una carcajada seca y sin alegría. «¿Lazos? ¿Qué lazos puedes tener tú con mis hijos? Eres una empleada, nada más. Y parece que se te ha olvidado». La palabra fue pronunciada con un desprecio calculado, pero algo en el interior de Ana había cambiado. «Tal vez, soy mucho más de lo que usted cree», dijo, su voz ganando una fuerza inesperada. El magnate se quedó en silencio por un momento, visiblemente desconcertado por su repentina y desafiante audacia.
Esta no era la empleada tímida y asustadiza que creía conocer. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?, preguntó finalmente, su voz peligrosamente tranquila, lo que la hacía aún más intimidante. Ana negó con la cabeza, su mirada firme. No. No es una amenaza. Le estoy diciendo la verdad. Mire a sus hijos, señor Fuentes. Mírelos de verdad por una vez. No necesitan más juguetes caros ni una habitación de diseño. Necesitan amor. Necesitan calor humano. Cada palabra era un golpe certero a la armadura de culpa y desconexión paternal que Lucas había construido a su alrededor. Él desvió la mirada hacia los gemelos por un instante. Vio su propia soledad reflejada en sus ojos inocentes y vulnerables. Por una fracción de segundo, su armadura de desconfianza se resquebrajó, dejando entrever al hombre herido que había debajo. Pero rápidamente, la ira volvió a tomar el control, un mecanismo de defensa que conocía bien. Se acabó, dijo, su voz volviendo a ser de acero, fría e implacable. Estás despedida. Coge tus cosas y vete de mi casa, ahora mismo. La sentencia fue final, irrevocable. Para Ana, fue como si el mundo se detuviera de repente, como si el suelo se abriera bajo sus pies. No puede hacerme esto, suplicó, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, calientes y amargas. Por favor. Ellos me necesitan. De verdad que me necesitan. Lucas se mantuvo impasible, su rostro una máscara de indiferencia. Lo que necesitan es estar a salvo de gente como tú, gente que manipula y miente. Se giró para irse, dando por zanjado el asunto. Pero Ana, en un acto de pura y visceral desesperación, se interpuso en su camino. Se equivoca. Hay algo que debe saber. Algo importante sobre ellos, sobre mí. El destino de 3 personas pendía de un hilo, de sus siguientes palabras. El recuerdo de su vida antes de llegar a la mansión era un borrón de dificultades y soledad. Huérfana desde muy joven, había aprendido a construir muros altos y gruesos alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Pero todos esos muros se habían derrumbado el día que vio por primera vez a Mateo y Sofía en una fotografía. Sintió una conexión instantánea, un tirón primordial en lo más profundo de su ser que no podía explicar con palabras pero que lo era todo. Por eso aceptó el trabajo sin dudarlo, a pesar del miedo que le infundía el mundo de los ricos. Haré cualquier cosa que sea necesaria para protegerlos, pensó en ese momento, una promesa silenciosa que se repitió ahora, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Esta promesa le dio el coraje que necesitaba para enfrentarse al hombre que tenía el poder de arrebatárselos para siempre. La mansión, con sus techos altos y sus pasillos interminables y silenciosos, se había convertido de repente en el escenario de un drama y muy desgarrador. Los otros empleados observaban la situación desde la distancia, con miradas de curiosidad y lástima, pero nadie se atrevía a intervenir, nadie quería arriesgar su propio trabajo. Ana estaba sola. En realidad, siempre lo había estado, pero ahora, la soledad era la carga de un secreto que la aislaba del resto del mundo. Miró la opulencia que la rodeaba, los cuadros de artistas famosos, los muebles de diseño, las alfombras persas, todo era un decorado vacío, sin alma. La verdadera riqueza, el verdadero tesoro de esa casa, estaba en esa cuna, y se dio cuenta de que, en cierto modo, ella era infinitamente más rica que Lucas Fuentes. Porque ella tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo, una conexión humana real y profunda. ¿Qué es exactamente lo que debo saber?, preguntó Lucas, su voz teñida de un escepticismo impaciente, aunque la desesperación en los ojos de Ana lo había hecho dudar lo suficiente como para detenerse. Ana respiró hondo, intentando calmar el temblor de su cuerpo, la canción de cuna que les estaba cantando. No es solo una canción cualquiera, comenzó, su voz temblorosa pero firme, encontrando fuerza en la verdad que estaba a punto de revelar. Es la misma canción que mi madre me cantaba a mí cuando era pequeña. Y que su madre le cantaba a ella antes, es una tradición en mi familia. Lucas arqueó una ceja, sin impresionarse en lo más mínimo por su sentimentalismo. ¿Y qué? ¿Crees que esa coincidencia te da algún tipo de derecho sobre ellos? Miles de personas deben cantar la misma canción. Ana negó con la cabeza, la frustración creciendo en su interior ante su ceguera. No es solo la canción. Es también la marca de nacimiento. La que tiene Mateo en el tobillo. El rostro de Lucas cambió visiblemente en ese instante. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura sorpresa. ¿Cómo demonios sabía ella lo de la marca? Él mismo apenas la había notado la noche anterior, en la intimidad de la habitación.
Nuevo nivel de sospecha, mucho más oscuro y profundo que antes, comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo era posible que una simple empleada que llevaba tan poco tiempo en la casa, supiera un detalle tan íntimo, que ni él mismo había procesado por completo? ¿Qué estaba pasando realmente en su propia casa, bajo sus narices? La situación se le escapaba de las manos, y eso era algo que Lucas Fuentes detestaba por encima de todas las cosas. El misterio que rodeaba a Ana crecía a cada segundo que pasaba, volviéndose más denso e impenetrable. ¿Cómo sabes lo de la marca?, repitió él, su voz ahora un susurro bajo y peligroso, la impaciencia reemplazada por una intensa y alarmada curiosidad. La había visto mientras le cambiaba el pañal, esa era la explicación lógica, pero la forma en que lo dijo, la convicción en sus ojos lo inquietó profundamente. Ana dudó un segundo. Revelar demasiado podría ser un error fatal, pero no decir nada, significaba perderlos para siempre. Tomó una decisión. Tengo la misma marca de nacimiento, dijo finalmente, la confesión saliendo en un susurro apenas audible como si temiera que las propias paredes la escucharan. Exactamente la misma en el mismo lugar. Se agachó ligeramente y, con manos temblorosas, se subió el bajo del pantalón de su uniforme lo suficiente para mostrarle su tobillo izquierdo. Y allí estaba. Una pequeña mancha de pigmentación más oscura, con la misma forma curiosa y distintiva que la de su hijo. Lucas se quedó sin aliento, una exhalación audible que rompió el tenso silencio. Horri. La coincidencia era demasiado increíble para ser ignorada, demasiado perfecta para ser fruto del azar. Era, sencillamente, imposible. Y sin embargo allí estaba, una prueba física irrefutable que desafiaba toda lógica y todo lo que él creía saber. Su mente, acostumbrada a los hechos, las cifras y las explicaciones racionales, se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente esta mujer que había entrado en su vida y la había puesto patas arriba en cuestión de días? El misterio de Ana García acababa de volverse infinitamente más complejo y peligroso, y él estaba justo en el centro de todo, sin saber cómo escapar. El silencio que siguió a la revelación fue más pesado y denso que cualquier palabra que se hubiera pronunciado. Lucas miró del tobillo de Ana al rostro de su hijo Mateo en la cuna, y de vuelta otra vez, como si sus ojos no pudieran creer lo que estaban viendo. La similitud era innegable, perfecta. Su cerebro, entrenado para encontrar patrones y soluciones lógicas, buscaba desesperadamente una explicación racional, una salida a esta situación imposible. ¿Podría ser una extraña coincidencia genética entre dos personas sin parentesco? ¿Un truco de algún tipo? Su instinto, esa parte de él que rara vez se equivocaba en los negocios, le decía que no. Ana aprovechó su visible confusión para hacer una última y desesperada súplica. No le pido que me crea sin más, solo le pido que no me aleje de ellos. Por favor, déjeme quedarme. Le demostraré que puede confiar en mí, se lo juro. Su súplica ya no era la de una empleada asustada pidiendo clemencia, sino la de alguien que luchaba por algo vital, algo más importante que su propia vida. Lucas se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración y desconcierto que revelaba la tormenta que se agitaba en su interior. La orden de despedirla seguía en la punta de su lengua, pero las palabras se negaban a salir. La duda, una vez plantada, había echado raíces profundas y rápidas en su mente. Despedirla ahora, sin entender qué demonios estaba pasando, parecía una imprudencia, una locura. Pero mantenerla cerca, con sus secretos y sus misteriosas conexiones con sus hijos, podría ser aún más peligroso. Se encontraba en una encrucijada, y sentía que cualquier camino que tomara podría llevarlo directamente al desastre. Necesito pensar. Déjame solo, dijo finalmente, su voz ronca, casi un graznido. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más, sin mirarla, dejando a Ana sola con los gemelos, y un futuro tan incierto como el cielo antes de una tormenta. Ella se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban, el alivio momentáneo mezclado con un miedo profundo. Había ganado una pequeña batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Había expuesto una de sus cartas, una muy arriesgada, y ahora tenía que esperar y ver cómo jugaría él las suyas. Miró a los bebés, que la observaban con sus ojos inocentes y puros, completamente ajenos al drama que se había desarrollado a su alrededor. Le sonrió débilmente, una sonrisa cansada pero llena de amor. Todo va a salir bien, le susurró.
aunque no estaba segura de si se lo decía a ellos o a sí misma para intentar convencerse. El camino que tenía por delante sería increíblemente difícil, lo sabía. Lucas no se rendiría fácilmente. Investigaría más a fondo, la pondría a prueba de 1000 maneras diferentes, intentaría romperla para arrancarle la verdad. Pero ella no se derrumbaría. Tenía una razón para luchar, 2 pequeñas y preciosas razones que dormían pacíficamente en su cuna, confiando en ella. Y por ellos, se enfrentaría a cualquier cosa, incluso al poder, la desconfianza y la furia de un hombre tan complicado y herido como Lucas Fuentes. Porque el amor de una madre, se dijo a sí misma, es la fuerza más poderosa del universo. En su despacho, Lucas se sentía atrapado, asfixiado por las paredes que él mismo había construido. La imagen de la marca de nacimiento idéntica se repetía en su mente como un bucle sin fin, una pieza de un rompecabezas que no encajaba en ninguna parte de su vida ordenada y predecible. Era una anomalía que desafiaba su control, y eso lo volvía loco. Cogió de nuevo el teléfono para llamar a su investigador privado, sus dedos marcando el número con una urgencia febril. Ricardo, olvida lo que te dije antes. No quiero que sigas cavando en el pasado de Ana. Quiero que investigues otra cosa completamente diferente, dijo, su voz tensa y apretada. Quiero que encuentres a Valeria. La madre de mis hijos. La necesito aquí, en Buenos Aires, ahora mismo. Colgó el teléfono sin darle tiempo a Ricardo a responder. Su plan había cambiado drásticamente en cuestión de minutos. Si Ana estaba mintiendo, si todo era una elaborada farsa para algún propósito oscuro, Valeria podría desenmascararla en un instante. Y si Ana, por alguna razón imposible, estaba diciendo la verdad, entonces Valeria tenía mucho que explicar. Iba a enfrentar a las 2 mujeres. Iba a ponerlas cara a cara en la misma habitación y ver qué sucedía. Era una estrategia arriesgada, casi cruel, pero era la única forma que se le ocurría de llegar al fondo del asunto, de arrancar la verdad de raíz. Iba a desatar un huracán dentro de su propia casa, pero tal vez, solo tal vez, cuando la tormenta pasara, la verdad finalmente saldría a la luz, y en ese momento, estaba dispuesto a arriesgarlo absolutamente todo para conocerla. Esa noche, Ana no pudo dormir. El sueño le era esquivo, una orilla lejana a la que no podía llegar. Daba vueltas en su cama, la conversación con Lucas repitiéndose una y otra vez en su cabeza, cada palabra, cada gesto, cada silencio analizado hasta el infinito. ¿Había hecho lo correcto al mostrarle la marca de nacimiento? ¿O acababa de cometer el mayor y más catastrófico error de su vida? Se levantó y fue a la ventana, mirando las luces de la ciudad que nunca dormía, un mar de estrellas artificiales que no ofrecían ningún consuelo. Se sentía increíblemente sola, una pequeña barca a la deriva en un océano inmenso. Apretó de nuevo el objeto que llevaba al cuello, su superficie fría un consuelo familiar en la oscuridad de la noche. «Madre, por favor, dame fuerzas», susurró al aire, una plegaria lanzada al universo. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y que el más mínimo soplo de viento podría hacerla caer al vacío. Pero entonces la imagen de los rostros de Mateo y Sofía apareció, en su mente, clara y nítida, y le dio la determinación que necesitaba para seguir adelante. No podía rendirse. No ahora. Tenía que seguir luchando, por ellos. Mañana volvería a esa casa, a ese campo de batalla emocional, y se enfrentaría a lo que viniera con la cabeza bien alta. Porque hay secretos que no pueden permanecer enterrados para siempre, por muy profundo que se excave su tumba. Y el suyo, lo sabía con una certeza absoluta, estaba a punto de salir a la superficie, para bien o para mal. El sol de la mañana siguiente iluminó Buenos Aires con una luz brillante y clara, pero para Ana, el mundo parecía lleno de presagios oscuros y sombras amenazantes. Cuando llegó a la mansión, el ambiente era aún más tenso y gélido que el día anterior. El resto del personal la evitaba, susurrando a su paso y dirigiéndole miradas de reojo. Era evidente que Lucas no había cancelado formalmente su despido, solo lo había pospuesto, dejándola en un limbo insoportable. Se dirigió directamente a la habitación de los niños, su único refugio en esa casa de extraños. Al verla entrar, los gemelos sonrieron y agitaron sus bracitos con alegría, un saludo puro y sincero que le derritió el corazón y le recordó por qué estaba soportando todo aquello. Mientras tanto, desde su despacho, Lucas la observaba a través del monitor de seguridad. Le molestaba profundamente, pero al mismo tiempo le fascinaba esa conexión natural y sin esfuerzo que ella tenía con sus hijos. Una conexión que él envidiaba con cada fibra de su ser.
Su llamada a Ricardo había dado frutos más rápido de lo esperado. Habían localizado a Valeria en un lujoso resort de esquí en la Patagonia. Cuando Lucas la contactó por teléfono, la reacción de ella fue de sorpresa inicial, seguida de un interés calculador cuando él mencionó problemas con la nueva niñera. «Estaré allí en el próximo vuelo, cariño. No te preocupes, yo me encargaré de todo», dijo ella con una voz melosa que a Lucas le sonó más falsa que nunca. El tablero de ajedrez estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. Pronto, la reina negra y la peón blanca se encontrarían cara a cara. Y él, el rey, observaría la partida, sin darse cuenta de que, en este juego, él no era el jugador, sino una de las piezas más vulnerables del tablero. La llegada de Valeria fue un evento en sí mismo, una tormenta silenciosa vestida de seda y arrogancia, que entró en la mansión, no como alguien que regresa a un hogar, sino como una reina inspeccionando un territorio conquistado. Saludó a Lucas con un beso en la mejilla que fue más un gesto para una fotografía que una muestra genuina de afecto, mientras su mirada calculadora recorría cada rincón del vestíbulo con un desdén apenas disimulado. «Y bien, querido», dijo, su voz con un tono meloso pero afilado como un estilete. «¿Cuál es esta crisis tan supuestamente urgente que no podía esperar a que terminara mis vacaciones?» Lucas, visiblemente tenso e incómodo, la condujo a su despacho. Un santuario de poder que pronto se convertiría en una cámara de envenenamiento psicológico. Valeria se dedicó a sembrar la duda con una sutileza maestra. «¿Una niñera demasiado apegada a los niños? Querido, para eso se les paga, ¿no? Para que se apeguen y así no tengamos que hacerlo nosotros», comentó con una risita cínica que caló hondo en la ya frágil seguridad de Lucas. Alimentó cada una de sus inseguridades, pintando la dedicación de Ana como una manipulación astuta, y su conocimiento íntimo de los niños como una peligrosa estrategia para ganar poder, y eventualmente, dinero. «Ten cuidado, Lucas. Estas mujeres de clase baja son muy listas, podría estar planeando algo». Influenciado por su veneno, Lucas llamó a Ana a su despacho, con Valeria a su lado como un buitre silencioso y sonriente. «Habrá cambios significativos en tus funciones», anunció Lucas, su voz fría y distante, evitando mirarla a los ojos. «A partir de ahora, te limitarás estrictamente a tus tareas de limpieza y asistirás a la señora en lo que requiera. Y mantén tus manos alejadas de sus cunas. Tus manos no son aptas para cunas de oro». La humillación fue brutal, un ataque directo a su dignidad y al amor que sentía por los pequeños. Sintió la necesidad de tocar el frío metal del **medallón ** bajo su uniforme, un recordatorio silencioso de por quién estaba soportando todo aquello, pero se contuvo, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad. Decidido a proyectar una imagen de familia perfecta ante la sociedad, y sobre todo ante sí mismo para convencerse de que todo estaba bajo control, Lucas organizó una salida al concurrido Parque Rivadavia, un escenario público ideal para la farsa que Valeria estaba tan dispuesta a representar. Las instrucciones para Ana fueron claras y deliberadamente humillantes. Debía preparar a los niños con sus mejores galas, cargar con el voluminoso bolso de pañales, los biberones y los juguetes, y caminar siempre varios pasos por detrás de ellos, como una sombra anónima e invisible, una sirvienta sin rostro. El contraste en el parque era un espectáculo doloroso de observar para cualquiera que tuviera un mínimo de sensibilidad. Mientras Lucas y Valeria empujaban el cochecito doble con sonrisas forzadas para los transeúntes y los fotógrafos que casualmente se encontraban allí, Ana se sentía como una extraña. Una simple empleada cuya única función era ser un soporte logístico para la gran obra de teatro familiar. La farsa no tardó en desmoronarse cuando Mateo, incómodo por el calor, y anhelando la familiaridad del tacto y el olor de Ana, comenzó a llorar de forma desconsolada. Valeria, con una torpeza que delataba su completa falta de instinto maternal, intentó calmarlo sin el más mínimo éxito, su frustración creciendo a la par que los agudos lamentos del bebé. La gente comenzaba a mirar, atraída por el drama de la pareja adinerada e impecablemente vestida, que era incapaz de consolar a su propio hijo. «Quizás deberías dejar que Ana lo intente», sugirió Lucas en un susurro avergonzado, notando las miradas de juicio a su alrededor. La sugerencia enfureció a Valeria. «No. Tiene que acostumbrarse a su verdadera madre», insistió con los dientes apretados. Viendo la angustia creciente del pequeño, Ana dio un paso al frente. «Conozco una forma de calmarlo, señor, si me permite», empezó a decir con voz suave, pero Lucas la silenció con un gesto cruel y una voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. «Ya basta, Ana. Tus opiniones no son necesarias ni bienvenidas. Vuelve a tu sitio». La humillación pública la golpeó como una bofetada.
dejándola paralizada de vergüenza mientras las miradas de lástima de los extraños la perforaban como agujas. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. De vuelta en la opresiva mansión, el ambiente era una auténtica bomba de relojería a punto de estallar. Lucas, profundamente perturbado por la extraña y casi mágica conexión que había presenciado en el parque, cuando el llanto de Mateo solo amainó al oír a Ana tararear su nana desde la distancia, se encerró en su despacho. La lógica no podía explicarlo, y esa incapacidad para comprenderlo lo aterraba y lo enfurecía a partes iguales. Valeria, sintiendo que su control sobre él flaqueaba peligrosamente, decidió que era el momento de lanzar su ataque final, el más despiadado de todos. Irrumpió en el despacho, con el rostro descompuesto por una falsa y teatral preocupación. «Lucas, mi amor, tenemos que hablar de esa mujer. No me siento segura con ella en la casa, no duermo por las noches», comenzó, su voz temblando con una actuación digna de un Oscar. «¿Has pensado que podría intentar algo terrible? ¿Secuestrarlos, tal vez? Piénsalo bien. Es una mujer sola, sin nada que perder. Podría estar planeando algo horrible para pedir un rescate millonario». La monstruosa acusación fue diseñada para golpear el mayor miedo de Lucas, su pánico a perder a sus hijos, y funcionó a la perfección. La paranoia que lo consumía encontró un ancla sólida en las venenosas palabras de Valeria. Unas horas más tarde, con la decisión ya tomada e irrevocable, Lucas confrontó a Ana en el pasillo. «Ana», dijo, su voz desprovista de toda emoción, gélida como el mármol. «Tus servicios ya no son requeridos. Recoge tus pertenencias y lárgate. Tienes 10 minutos». El mundo de Ana se derrumbó en un instante. «No, por favor, tiene que escucharme. Hay algo que no sabe», suplicó, su mano yendo instintivamente al bolso donde guardaba su única y más preciada verdad. «Es sobre su tía», gritó desesperada cuando él se dio la vuelta para marcharse. «La canción de cuna, la marca de nacimiento, todo tiene una explicación». La mención de su tía lo detuvo, en seco. Se giró muy lentamente, una nueva y peligrosa luz ardiendo en el fondo de sus ojos. Los días que siguieron fueron un infierno borroso para Ana. Expulsada de la mansión con apenas lo puesto, se encontró de repente sola, sin trabajo y, lo que era peor, separada de los dos seres que más amaba en el mundo. El dolor era una presencia física, una opresión constante en su pecho que le dificultaba respirar. Buscó ayuda legal, pero se encontró con un muro de indiferencia. ¿Quién iba a creer su increíble historia contra el poder y la influencia de un hombre como Lucas Fuentes? Recurrió a un abogado de oficio, un hombre joven y con exceso de trabajo llamado Javier, que la escuchó con una mezcla de escepticismo y compasión. A pesar de las pocas probabilidades, algo en la sinceridad desesperada de Ana lo conmovió y aceptó llevar su caso. Presentaron una demanda por la custodia, una acción que fue recibida con una contrademanda agresiva por parte de Lucas, orquestada por Valeria, y su costo, su equipo de abogados. Lo acusaron de acoso, de intento de extorsión y de tener una obsesión enfermiza con los niños. Cada documento legal era una nueva puñalada en el corazón de Ana. Se sentía pequeña, insignificante, una hormiga tratando de detener a un elefante. «No te rindas, Ana», le decía Javier en sus reuniones. «La verdad tiene una fuerza propia». Pero a medida que se acercaba la fecha del juicio, la esperanza de Ana se desvanecía. Pasaba las noches en vela, abrazada a la vieja caja de madera que contenía sus secretos, preguntándose si alguna vez volvería a ver a sus hijos, si alguna vez conocerían la verdad de su origen. La batalla legal estaba a punto de comenzar, y ella solo tenía su palabra contra un imperio. El día del juicio llegó, un día gris y plomizo que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de Ana. El tribunal de familia era un edificio imponente y frío, un laberinto de pasillos de mármol que olían a desinfectante y a desesperación. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos, atraídos por el escándalo que involucraba a una de las familias más ricas del país. Ana se sentó junto a su abogado, sintiéndose diminuta en la vasta sala. Al otro lado, Lucas estaba flanqueado por un equipo de 3 abogados de aspecto caro y una Valeria que interpretaba a la perfección su papel de madre afligida y víctima. El abogado de Lucas, un hombre astuto y despiadado llamado Beltrán, comenzó su argumento pintando a Ana como una mujer desequilibrada y oportunista. Presentó testigos, antiguos compañeros de trabajo de Ana, que habían sido presionados o sobornados para testificar sobre su carácter solitario y extraño. Cada palabra era una distorsión de la verdad, una mentira cuidadosamente elaborada. Cuando llegó el turno de Ana de testificar, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso de agua.
Beltrán la sometió a un interrogatorio brutal. ¿No es cierto, señorita García, que usted desarrolló una obsesión poco saludable con los hijos del señor Fuentes? ¿No es cierto que intentó suplantar a su verdadera madre? Ana intentó defenderse, hablar de la conexión, de la canción, de la marca. Son coincidencias, señoría, argumentó Beltrán con una sonrisa burlona. Simples coincidencias que esta mujer ha tejido en una fantasía para intentar extorsionar a mi cliente. La jueza, una mujer de mediana edad con una expresión cansada, parecía estar del lado de Lucas. Todo parecía perdido. La desesperación comenzó a ahogar a Ana. La humillación final llegó cuando Valeria subió al estrado. Con lágrimas de cocodrilo corriendo por su rostro perfectamente maquillado, describió a Ana como una amenaza, una presencia perturbadora en su hogar. Tenía miedo por mis bebés, sollozó. Ella nos miraba de una manera extraña, posesiva. Tuve que pedirle a Lucas que la despidiera para proteger a mi familia. Era una actuación magistral, y la sala estaba cautivada. Lucas la miraba con una mezcla de culpa y convicción, claramente influenciado por su teatro. No tengo más preguntas, señoría, dijo Beltrán sentándose con aire de triunfo. La jueza miró a Ana con una expresión de clara desaprobación. Señorita García, sus acusaciones son extremadamente graves y, hasta ahora, no ha presentado ni una sola prueba tangible que las respalde más allá de historias sentimentales y coincidencias. ¿Tiene algo más que decir en su defensa? El silencio en la sala era absoluto. Este era el final. Ana sintió que el mundo se desmoronaba. Miró a Lucas, esperando ver una pizca de duda en sus ojos, pero solo encontró una fría determinación. Estaba a punto de rendirse, de aceptar la derrota. Pero entonces, su mano rozó el bolso que tenía en su regazo. Dentro estaba la caja. Y dentro de la caja estaba la verdad. Una última chispa de lucha se encendió en su interior. No voy a dejar que me destruyan, pensó. No a mí. Y no a la memoria de mi madre. Se irguió en su asiento, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Con un último vestigio de fuerza que surgió de las profundidades de su alma, Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Miró directamente a la jueza, sus ojos ya no suplicaban, ahora ardían con una nueva y feroz intensidad que capturó la atención de toda la sala. Sí, señoría. Tengo algo más. Tengo una prueba que no es una coincidencia, dijo, su voz clara y firme, silenciando los murmullos de inmediato y haciendo que hasta el aire pareciera contener la respiración. Se inclinó con una lentitud deliberada, y abrió su humilde bolso de tela, extrayendo de su interior la pequeña caja de madera desgastada por el tiempo. La colocó sobre la barandilla del estrado de los testigos con un gesto solemne, casi ritual. Todos los ojos, incluidos los de un atónito Lucas Fuentes, se fijaron en la caja. Un objeto modesto y antiguo que parecía completamente fuera de lugar en la fría solemnidad de la corte. El abogado Beltrán intentó objetar, balbuceando algo sobre irrelevancia y tácticas dilatorias, pero la jueza lo silenció con un gesto impaciente de su mano, su propia curiosidad finalmente despertada por este giro inesperado en los acontecimientos. Continúe, señorita García, ordenó, su tono ahora desprovisto de lástima y cargado de una nueva expectativa. Ana respiró hondo, reuniendo todo su coraje para la declaración que estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Todo lo que han oído hoy es una mentira. Una mentira cuidadosamente construida, para ocultar una verdad monstruosa. La señora Valeria no es la madre de Mateo y Sofía. Nunca lo ha sido. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Valeria palideció visiblemente como si le hubieran quitado toda la sangre del cuerpo de golpe. Lucas se inclinó hacia adelante, su máscara de indiferencia finalmente resquebrajándose, revelando la profunda confusión que se agitaba debajo. La verdadera batalla acababa de comenzar. La verdad es que yo soy su madre biológica, declaró Ana. Y esta vez, su voz no vaciló ni un ápice. Sonó con la resonancia inconfundible de una verdad largamente reprimida, una verdad que había estado gritando por salir desde lo más profundo de su ser. Beltrán estalló en una risa forzada y estridente, un sonido artificial que no logró ocultar su nerviosismo. Esto es absurdo. Una acusación desesperada y sin el más mínimo fundamento. Pero la jueza lo ignoró por completo, sus ojos fijos en Ana con una concentración total, como si intentara leer su alma. ¿Puede probarlo?, preguntó, su tono ahora serio y exigente, sin rastro de la compasión o el desdén anteriores. Ana asintió lentamente, y con manos firmes, abrió la pequeña caja de madera. De su interior,
No sacó un documento todavía. Primero, extrajo el objeto que había sido a la vez su carga y su única esperanza. Lo sostuvo en alto para que todos en la sala pudieran verlo. Era su viejo y desgastado medallón de plata. La luz artificial del tribunal se reflejó en su superficie opaca, gastada por años de contacto con su piel, por innumerables noches de aferrarse a él buscando consuelo. Valeria contuvo la respiración, un atisbo de pánico puro y sin adulterar brillando en sus ojos. Lucas frunció el ceño, su mente trabajando a toda velocidad para entender el significado de esa humilde pieza de joyería en medio de aquel drama legal. Esto, dijo Ana, su voz resonando en el silencio absoluto, fue un regalo de mi madre. Ella tenía uno idéntico. Es una tradición en nuestra familia. Se pasa de madres a hijas, como un símbolo de nuestro vínculo inquebrantable. La sala escuchaba, hipnotizada. Y la mujer que me contrató para ser la madre sustituta de sus hijos, llevaba el otro. El caos se desató en la sala del tribunal. Beltrán gritaba: «Objeción, señoría, esto es completamente irrelevante y especulativo». Mientras Valeria negaba con la cabeza frenéticamente, susurrando: «Miente, miente, está loca» a cualquiera que quisiera escucharla. Lucas se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de conmoción y una furia contenida que amenazaba con explotar. «Esto es una locura», gritó, su voz retumbando en la sala y haciendo que todos se giraran hacia él. «¿Qué demonios tiene que ver esa baratija con nada de esto?». La jueza golpeó la mesa con su martillo, una y otra vez, el sonido seco y autoritario exigiendo orden con una fuerza inquebrantable. «Silencio. Orden en la sala o haré que desalojen. Dejen que la señorita García termine su declaración». Cuando la sala se calmó de nuevo, convirtiéndose en un hervidero de tensión silenciosa y expectante, Ana continuó, su mirada fija, no en la jueza, sino directamente en Lucas, buscando una conexión, una fisura en ese EMI. O armadura de desconfianza. No fue Valeria quien me contrató. Nunca la vi hasta el día que empecé a trabajar en su casa. El trato se hizo a través de una agencia de subrogación y una abogada, una mujer muy amable y con una mirada inmensamente triste llamada Isabel Fuentes. El apellido cayó como una bomba en medio del silencio. Lucas se quedó petrificado, como si un rayo lo hubiera alcanzado en ese mismo instante. «Mi tía Isabel», susurró incrédulo, la sangre abandonando su rostro y dejándolo pálido como el mármol. «Pero, ella murió hace 2 años. Justo antes de que nacieran los niños». Ana asintió con una tristeza genuina y profunda. «Lo sé. Ella me buscó porque sabía quién era yo. Sabía de nuestra conexión familiar olvidada. Su hermano, el padre de usted, y mi madre, eran primos hermanos, separados por una amarga disputa familiar hace décadas. Su tía quería reparar ese daño, quería que sus sobrinos nietos tuvieran un vínculo de sangre real con la familia Fuentes. Su tía Abel orquestó absolutamente todo», continuó Ana, su voz tejiendo la increíble y dolorosa historia que había guardado en secreto durante tanto tiempo, sintiendo cómo un peso se levantaba de sus hombros con cada palabra. Ella sabía que Valeria no podía tener hijos y sospechaba con razón que solo estaba con usted por su dinero y su estatus social. Su plan era que yo fuera la madre gestante, y después del nacimiento, en el momento adecuado, ella misma revelaría la verdad y expondría a Valeria por lo que era. Quería darle una familia de verdad, una construida sobre la sangre y el amor, no sobre el engaño. Hizo una pausa, el recuerdo del dolor aún fresco. Pero ella murió de un ataque al corazón repentino unas semanas antes de que yo diera a luz. Y con ella, murió su plan y mi única protección en el mundo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Lucas con una claridad aterradora y nauseabunda. Recordó los extraños pagos de su tía que sus asesores nunca pudieron explicar del todo. Sus últimas conversaciones telefónicas, crípticas y llenas de alusiones a arreglar viejos errores familiares y unir lo que nunca debió separarse. Todo cobraba un nuevo y terrible sentido en ese instante. Valeria, al ver su oportunidad dorada, se movió rápidamente para asegurar su posición como la dueña y señora de la fortuna Fuentes. Cuando su tía murió, Valeria tomó el control de todo, explicó Ana. La agencia que me contrató desapareció de la noche a la mañana. Sus oficinas quedaron vacías. Cuando nacieron los bebés en una clínica privada y discreta, me dijeron que habían muerto en el parto.
Me dieron un certificado de defunción falso y una suma considerable de dinero para que desapareciera y nunca hiciera preguntas. El horror de la revelación recorrió la sala como una onda expansiva. La crueldad del engaño era casi inconcebible. Ana sacó el último papel de la caja. No tengo un informe de ADN, señoría. Pero tengo esto. Es el acuerdo. O de subrogación original. Con el nombre de la clínica, la firma de la tía de Lucas y la mía. Le entregó el documento al oficial de justicia con mano temblorosa, quien a su vez se lo pasó a la jueza. Mientras la magistrada examinaba el papel con el ceño cada vez más fruncido, reconociendo la autenticidad de la firma de una figura conocida en los círculos legales, Ana se giró hacia Valeria, cuyo rostro se había convertido en una máscara de terror puro. ¿Y sabes cómo te encontré, Valeria? ¿Sabes cómo supe dónde estaban mis hijos después de creerlos muertos durante meses? Preguntó Ana, su voz ahora gélida, despojada de toda emoción excepto de una justicia fría y cortante que helaba la sangre. Porque el día que me dijeron que habían muerto me arrancaste algo más que a mis bebés. Me robaste el otro objeto. El que pertenecía a Isabel y que ella me había dado en custodia como símbolo de nuestro pacto. Pensaste que era solo una joya de valor sentimental. Un recuerdo insignificante. Pero para mí, era la única conexión tangible que me quedaba con la verdad, la única pista que podía seguir en un mundo que se había derrumbado a mi alrededor. La acusación era directa y demoledora, como una daga clavada en el corazón de la mentira de Valeria. Ella comenzó a temblar violentamente, su cuerpo sacudido por espasmos de pánico. «Miente, está loca, no tiene pruebas de nada de lo que dice», gritó, su voz aguda y estridente, rompiendo la fachada de dama afligida y revelando la víbora que había debajo. Pero era demasiado tarde. Su pánico era una confesión en sí mismo. Todas las miradas se volvieron hacia ella, ya no con simpatía, sino con un desprecio creciente y palpable. Su elaborado castillo de mentiras se estaba derrumbando, y ella estaba a punto de ser sepultada bajo los escombros. La jueza levantó la vista del documento. Su expresión, ahora dura como el granito. Miró directamente a Lucas, ignorando por completo a la mujer que se deshacía en su asiento. «Señor Fuentes, ¿hay algo de verdad en esta historia familiar que presenta la señorita García?» Lucas, pálido y tembloroso, luchando por procesar la avalancha de revelaciones, asintió lentamente. «Sí», dijo, su voz ronca por la emoción, silenciando a toda la sala con esa única palabra. «Sí, es verdad, recuerdo la historia. Mi madre me habló de su prima perdida, la abuela de Ana. Y recuerdo haber visto esa joya en las cosas de mi tía después de que muriera. Pensé que la había perdido, nunca le di importancia». Se giró entonces hacia Valeria, y cualquier rastro de afecto que una vez pudo haber sentido por ella fue reemplazado por una repulsión helada y absoluta, una náusea que le subía por la garganta. «Tú lo sabías. Lo sabías todo este tiempo, viviste bajo mi techo, dormiste en mi cama, y todo era una mentira». Valeria finalmente se rompió por completo, su máscara de cordura saltando en mil pedazos y revelando el monstruo que ocultaba. «Tú nunca me amaste», chilló, su voz llena de veneno y resentimiento. «Nunca te importé yo. Solo te importaba tu apellido, tu legado, tu estúpida línea de sangre. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para tener la vida que merecía. Una vida que tú nunca me habrías dado de verdad». Su confesión fue la última pala de tierra sobre su propia tumba, una admisión de culpa gritada ante un tribunal abarrotado y atónito. La jueza ya no necesitaba escuchar nada más. El veredicto fue rápido y brutal, como la caída de una guillotina sobre el cuello de la mentira. «Este tribunal declara nulo cualquier acuerdo de custodia previo», anunció la jueza con una voz firme y resonante que no dejaba lugar a dudas. «La custodia total e inmediata de los menores Mateo y Sofía Fuentes de Mateo y Sofía García, se otorga a su madre biológica, la señorita Ana García». Un suspiro de alivio y alegría pura escapó de los labios de Ana, un sonido que era mitad llanto y mitad risa, la liberación de meses de angustia contenida. Además, continuó la jueza, su mirada clavada en Valeria con la frialdad de un témpano de hielo, se ordena una investigación criminal inmediata contra la señora Valeria por los presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, perjurio y posible secuestro de menores. Los guardias de la corte, que ya se habían movido con sigilo, se acercaron a Valeria. Ella se había derrumbado en su silla,
sollozando histéricamente, no de arrepentimiento, sino de rabia pura y derrota absoluta. Mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los de Ana por última vez, una mirada de puro odio, que prometía una venganza que nunca llegaría. La pesadilla había terminado. La justicia, aunque tardía y dolorosamente obtenida, había prevalecido. Ana se quedó de pie, temblando de pies a cabeza, no de miedo sino de una abrumadora sensación de liberación. Había luchado contra un gigante y había ganado. Había recuperado a sus hijos. Lo logré. Dios mío, lo logré, pensó, mientras su mirada se encontraba con la de Lucas, quien la observaba desde el otro lado de la sala con una expresión de profundo arrepentimiento y asombro en su rostro. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El murmullo llenaba la sala del tribunal mientras la gente comenzaba a salir, discutiendo en voz baja el increíble drama que acababan de presenciar. Los periodistas ya se agolpaban en la puerta, como una jauría de lobos hambrientos, ansiosos por obtener la primera declaración de los involucrados en el que sin duda sería el escándalo del año. Pero Ana no veía ni oía a nadie. Su mundo se había reducido a un solo pensamiento, a un solo deseo ardiente que consumía todo lo demás: ver a sus hijos, abrazarlos, asegurarse de que eran reales. Un funcionario de la corte se le acercó con una sonrisa amable y compasiva. «Señorita García, hemos hecho los arreglos para que los niños sean traídos aquí de inmediato desde la guardería del juzgado. Felicidades de verdad». Las palabras apenas se registraron en su mente abrumada. Ana simplemente asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas, lágrimas de una alegría tan intensa y pura que casi dolía. Se sentó de nuevo en el duro banco de madera, sintiendo cómo la fuerza la abandonaba de repente, la adrenalina de la batalla disipándose. Lucas se acercó a ella lentamente, con pasos vacilantes, como un hombre que camina sobre cristales rotos, temeroso de hacer el más mínimo ruido. Se detuvo frente a ella, la distancia entre ellos cargada de todo lo no dicho. «Ana, yo», comenzó, su voz quebrada y ronca. «No hay palabras. No hay palabras para decir cuánto lo siento. Fui un ciego, un arrogante, un completo tonto. Te juzgué, te humillé, y tú solo decías la verdad todo este tiempo». Ana lo miró, su propio dolor inmenso mezclado con una compasión inesperada al ver su evidente sufrimiento. «Usted también fue engañado, señor Fuentes», dijo ella en voz baja. «Los dos lo fuimos». Él negó con la cabeza, el dolor grabado en sus facciones. «No me llames así. Por favor, llámame Lucas». Antes de que pudieran decir algo más, las grandes puertas de madera del fondo de la sala se abrieron de par en par, silenciando el murmullo restante. Una trabajadora social entró, llevando a la pequeña Sofía en brazos, mientras que Mateo caminaba a su lado, agarrado fuertemente de su mano, mirando todo el entorno desconocido con sus ojos grandes y curiosos, buscando una cara familiar en el mar de extraños. Al ver a Ana sentada en el banco, sus caritas se iluminaron con un reconocimiento puro e instantáneo que era más poderoso y concluyente que cualquier prueba de ADN o documento legal. «Mamá», gritó Mateo, su vocecita resonando en la sala y atravesando el corazón de Ana como una flecha de amor. Se soltó de la trabajadora social y corrió hacia ella con los brazos abiertos de par en par, un pequeño misil de amor incondicional y anhelo. Ana se arrodilló justo a tiempo para recibir el impacto de su pequeño cuerpo. Lo abrazó con una fuerza que contenía meses de dolor, de noches en vela, y curcondatía, de sueños rotos. Enterrando su rostro en su cabello, inhalando su aroma infantil que había extrañado tanto como el aire para respirar, la trabajadora social le entregó a Sofía con una sonrisa comprensiva, y Ana la acunó contra su pecho, besando su frente, sus mejillas, sus manitas, bebiendo de su presencia como un viajero sediento que encuentra un oasis en el desierto. Eran suyos, eran reales, estaban con ella. El círculo finalmente se había cerrado de la manera más hermosa y perfecta posible. El mundo exterior, con su ruido y su juicio, dejó de existir. Solo importaba el calor de sus hijos en sus brazos, el latido de sus pequeños corazones contra el suyo. La victoria no era solo legal, era visceral, era el regreso a casa de su alma. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, y vio a Lucas observando la escena desde una distancia respetuosa, como si no se atreviera a acercarse, a contaminar ese momento sagrado. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, trazando caminos de arrepentimiento en sus mejillas. Un hombre poderoso completamente deshecho por la emoción y la culpa. Era una imagen que ninguno de los dos olvidaría jamás.
El reencuentro de una familia rota, unida de nuevo por la fuerza de la verdad en la fría y solemne sala de un tribunal. El abogado de Anna, un defensor público de buen corazón que había creído en ella desde el principio, a pesar de las pocas pruebas, se acercó con una sonrisa cansada pero triunfante. «Lo logramos, Anna. Se ha hecho justicia», le dijo, poniendo una mano reconfortante en su hombro, un gesto de apoyo que ella agradeció profundamente. Lucas, viendo esto, dio un paso adelante y se acercó al abogado. «Quiero cubrir todos sus gastos legales. Y cualquier otra cosa que ella necesite. Sin condiciones, sin límites», dijo en voz baja pero firme, su tono de hombre de negocios volviendo por un instante. Luego, se dirigió a Anna, su voz llena de una humildad que ella nunca antes había escuchado en él, una vulnerabilidad «Sé que no tengo ningún derecho a pedirte absolutamente nada después de lo que te he hecho pasar», dijo, sus ojos suplicantes. «Pero por favor, te lo ruego. No me alejes de ellos por completo. Sé que no soy su padre biológico, pero los quiero. Son mis hijos en mi corazón. Lo son todo para mí». La sinceridad cruda de su súplica la conmovió profundamente. A pesar de todo el dolor que le había causado, vio la verdad en sus palabras. Él también los amaba, a su manera imperfecta y torpe, y sabía que los niños también lo querían a él. Anna miró los rostros de sus hijos, acurrucados contra ella, y luego volvió a mirar a Lucas. Vio el miedo genuino en sus ojos, el terror absoluto de perderlos también. Comprendió en ese instante que castigarlo a él, apartándolo de sus vidas, sería en última instancia, castigar a los niños, privarlos de una figura paterna que, a pesar de todos sus errores monumentales, los adoraba con cada fibra de su ser. Su bienestar tenía que estar por encima de su propio resentimiento. «Ellos lo necesitan, Lucas», respondió ella finalmente, sorprendiéndose a sí misma por su propia capacidad de perdón en medio de un torbellino de emociones. «Necesitan un padre que los quiera. Podemos encontrar una manera de que esto funcione, juntos, por ellos». Una chispa de gratitud y alivio puro iluminó el rostro devastado de Lucas. Era mucho más de lo que merecía, mucho más de lo que se había atrevido a esperar, y ambos lo sabían. Pero era un comienzo, una pequeña semilla de esperanza en un campo de vasto. Justo en ese momento la jueza, antes de retirarse a sus aposentos, se dirigió a Anna una última vez desde el estrado, su tono severo de antes suavizado por un respeto recién descubierto y evidente. «Señorita García, ha demostrado una valentía y una integridad extraordinarias frente a una adversidad inmensa. Le deseo a usted y a sus hijos todo lo mejor para el futuro». Era una validación oficial, un reconocimiento público de su lucha que significaba más para Anna de lo que las palabras podían expresar. Agradeció a la jueza con una inclinación de cabeza, un gesto de gratitud silenciosa. El camino por delante no sería fácil. Habría cicatrices, recuerdos dolorosos y muchos desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Anna no se sentía sola. Tenía a sus hijos, y en el hombre arrepentido que estaba a su lado, veía la posibilidad de un aliado, quizás incluso un amigo. Cuando finalmente salieron del edificio del tribunal, una multitud de reporteros los rodeó como una manada de lobos, un enjambre caótico de cámaras y micrófonos. Gritaban preguntas, sus cámaras disparando sin cesar, creando una tormenta de flashes y ruido ensordecedor que asustó a los niños. «Señor Fuentes, ¿qué opina del veredicto? Señorita García, ¿cómo se siente al recuperar a sus hijos?» Instintivamente, sin pensarlo dos veces, Lucas se interpuso entre ellos y Anna, usando su imponente cuerpo como un escudo humano para protegerla a ella y a los niños del asalto mediático. «Sin comentarios», repetía una y otra vez con una voz autoritaria que no admitía discusión, abriendo un camino a través del caos hacia un coche negro que esperaba con el motor en marcha y la puerta abierta. Era un gesto puramente protector, un cambio fundamental y visible en su dinámica. Ya no era el jefe y la empleada, el acusador y la acusada. Eran dos personas unidas por dos niños, navegando juntas por una tormenta que ellos mismos, en parte, habían creado y que ahora debían capear juntos. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad, dejando atrás el tumulto, Anna miró por la ventanilla trasera el imponente edificio del tribunal, un monumento de piedra a la batalla que acababa de librar y ganar. No sentía triunfo, sino una paz profunda y agotadora. Había recuperado su vida, su identidad y, lo más importante, a su familia. El viaje de regreso no sería a su pequeño y solitario apartamento, sino a una espaciosa suite de hotel que Lucas había reservado.
Un lugar neutral donde podrían empezar a hablar, a sanar y a averiguar cómo serían sus vidas a partir de ese preciso momento, el primer día del resto de sus vidas. En la espaciosa y silenciosa suite del hotel, lejos de las miradas indiscretas del mundo, los niños exploraban con una curiosidad desbordante su nuevo y lujoso entorno temporal. Mateo reía a carcajadas mientras saltaba en la enorme cama, sintiendo la suavidad de los edredones, y, lejos de él con una quita, la pequeña Sofía gateaba por la alfombra de felpa, descubriendo un mundo de texturas nuevas bajo sus manitas. Ana los observaba desde un sillón, su corazón tan hinchado de amor y gratitud que sentía que podría estallar dentro de su pecho. Lucas se mantenía a una distancia prudente, apoyado en el marco de la puerta, dándoles espacio. Su presencia era silenciosa pero constante, la de un guardián arrepentido que no sabía muy bien cuál era su lugar. «Gracias», dijo Ana de repente, su voz suave rompiendo el cómodo silencio. Lucas la miró, confundido por sus palabras. «¿Por qué me das las gracias a mí?» «Por protegernos de los periodistas. Y por todo esto, por darnos un lugar seguro». Él sacudió la cabeza, la vergüenza visible en su rostro, incapaz de mirarla a los ojos. «No me des las gracias, Ana. Por favor, todo esto es culpa mía. Si te hubiera escuchado, si te hubiera mirado de verdad en lugar de ver solo lo que mi miedo y mi orgullo querían que viera, nada de esto habría pasado. Dios. Te habría ahorrado todo este infierno». Su arrepentimiento era palpable, una nube de dolor que lo envolvía por completo. «Ambos cometimos errores», dijo ella con una generosidad que él sabía que no merecía. «Lo importante es lo que hagamos ahora, a partir de este momento». Sus palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, una invitación y un desafío a la vez. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro era un lienzo en blanco, esperando a que ellos escribieran una nueva historia. Esa noche, por primera vez en meses, Ana acostó a sus hijos cantándoles su nana sin miedo, sin tener que esconderse ni susurrar. La dulce y antigua melodía llenó la habitación del hotel, una canción de cuna que había viajado a través de generaciones de su familia, un hilo invisible que los unía a su pasado y los anclaba a su futuro juntos. Mateo y Sofía se durmieron casi al instante con sonrisas en sus rostros, sintiéndose seguros y amados en los brazos de su verdadera madre. Ana los observó dormir durante largo rato, memorizando cada detalle de sus rostros pacíficos, sus pechos subiendo y bajando al ritmo de su respiración tranquila. Había valido la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada momento de desesperación absoluta. Todo había valido la pena para llegar a ese instante de paz perfecta. Se dio cuenta de que el objeto de plata que llevaba al cuello ya no se sentía como un ancla que la arrastraba hacia el dolor del pasado, sino como una medalla al honor, un símbolo de su NCIA, y de la fuerza del vínculo inquebrantable entre una madre y sus hijos. Se lo quitó por primera vez en años, el metal frío sobre su piel, y lo colocó con cuidado en la mesita de noche. Ya no lo necesitaba como recordatorio constante. La prueba viviente de su herencia dormía pacíficamente frente a ella. Lucas observó toda la escena desde el umbral de la puerta, sin querer interrumpir, su corazón roto y sanando al mismo tiempo. «Tengo que cambiar», pensó, una resolución firme y definitiva formándose en lo más profundo de su alma. «Tengo que ser el hombre que ellos merecen. Por ellos. Y por ella». El día siguiente amaneció con una claridad que parecía reflejar el nuevo estado de sus vidas. Los titulares de los periódicos y los portales de noticias gritaban el escándalo a los cuatro vientos. El magnate Fuentes engañado. Niñera resulta ser la verdadera madre de sus hijos herederos. La historia era la comidilla de toda la ciudad, una telenovela de la vida real que todos comentaban. Pero para Ana y Lucas, el ruido del mundo exterior era irrelevante. Estaban en su propia burbuja, aprendiendo a conocerse de nuevo, a navegar por una nueva dinámica. Lucas, por primera vez en su vida, cambió un pañal, torpemente y con una expresión de pánico cómico, bajo la paciente y divertida guía de Ana. Ana, por primera vez, aceptó la ayuda sin sentirse culpable o como una empleada. Eran pequeños pasos, gestos minúsculos que construían los cimientos de su nueva y frágil realidad. La noticia de la detención formal de Valeria y el inicio del proceso judicial llegó esa tarde, a través de una llamada de el abogado. Un cierre definitivo a ese capítulo de sus vidas. «Necesitamos un plan», dijo Lucas esa noche, mientras los niños dormían. «Un plan para el futuro. Vuestro futuro». Ana lo miró, esperando una oferta de dinero, una compensación. Pero lo que él dijo la sorprendió por completo.
Quiero que viváis en la casa. No como empleada. Como familia. Si tú me lo permites, claro. Ana pensó en los niños, en la que había sido su única casa. Está bien, dijo finalmente. Lo intentaremos. Pero con una condición. Lucas la miró, dispuesto a aceptar cualquier cosa. Lo haremos a mi manera. Con mis reglas. Esta será una casa llena de amor y risas, no de silencio y desconfianza. Lucas sonrió, una sonrisa genuina y llena de alivio por primera vez en días. Tus reglas, Ana. Siempre. Fue un pacto. El comienzo de una nueva historia. El regreso a la mansión Fuentes fue una experiencia profundamente surrealista, un cruce a través de un espejo hacia una realidad alternativa, donde cada rincón era familiar, pero fundamentalmente diferente. Ana ya no entró por la puerta de servicio con la cabeza gacha, sino que cruzó la imponente entrada principal, llevando a un hijo en cada brazo, mientras Lucas le sostenía la puerta abierta con una deferencia que la hizo sentir casi incómoda. El personal, que antes la observaba con una mezcla de lástima y una calculada distancia, ahora la seguía con la mirada, susurrando con un respeto asombrado a su paso. La casa, que una vez se sintió como una jaula dorada, fría e impersonal, ahora se extendía ante ella como un vasto territorio desconocido que debía aprender a reclamar como propio, el hogar que nunca se había atrevido a imaginar. Lucas la guió por el gran vestíbulo de mármol, cuyo eco ahora parecía más cálido. La suite principal está lista para ti, dijo en voz baja, con una timidez que contrastaba con su habitual autoridad. Es la habitación más grande, con las mejores vistas. Creo que es lo correcto para ti y los niños. Ana negó con la cabeza. Suavemente, una calma inesperada asentándose en su interior. Gracias, Lucas, pero no podría. Prefiero la habitación de invitados que está junto a la de los niños. Necesito estar cerca de ellos, es lo único que me importa ahora mismo. Su respuesta, humilde pero inquebrantable, lo desarmó por completo. Él esperaba una reclamación, una demanda justa, pero en su lugar encontró la misma devoción maternal, que lo había confundido y cautivado desde el principio. Asintió, comprendiendo que el poder real no residía en las posesiones. Por supuesto. Lo que tú decidas. Esta es tu casa ahora, Ana. Tus reglas. La frase resonó en el silencio. Un cambio sísmico en la dinámica de poder que habían conocido. El comienzo de una frágil paz, construida sobre las ruinas de una guerra de mentiras. ¿Cómo puedo empezar a enmendar todo este dolor?, pensó Lucas esa misma noche, mientras observaba desde la penumbra de su despacho a Ana leerles un cuento a los niños en su nueva habitación. La escena era tan natural, tan llena de una paz genuina, que él nunca había logrado traer a esa casa, que sintió una punzada de profundo dolor y anhelo. Sabía que el dinero no podía comprar el perdón, ni borrar las cicatrices, pero al menos, podía construir un puente, un cimiento para un futuro diferente. Al día siguiente, la convocó a la biblioteca, un espacio que antes representaba su poder absoluto, y que ahora se sentía como una sala de negociaciones para la paz. Sobre la reluciente mesa de caoba había una carpeta de cuero grueso. Ana, sé que esto no borra nada, comenzó, su voz ronca por la emoción contenida. Pero quiero que tengas seguridad. He creado un fideicomiso a tu nombre y a nombre de Mateo y Sofía. Es incondicional, vuestro para siempre. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero o por el futuro. Ana miró la carpeta pero no la abrió. Su contenido material le parecía irrelevante. Aprecio el gesto, Lucas, de verdad que sí. Pero mi seguridad no es lo que me quita el sueño. Lo que quiero es justicia. No solo para mí, sino para otras como yo. Sus palabras lo sorprendieron, sacándolo de su visión centrada en la reparación económica. Ella no estaba pensando en sí misma. Estaba pensando en un nosotras, mucho más grande y doloroso. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó él, genuinamente curioso, y un poco avergonzado por su miopía. Quiero decir que lo que Valeria hizo, no puede volver a pasar impunemente. Debe haber otras mujeres por ahí, engañadas, separadas de sus hijos. Mujeres sin los recursos ni la voz para luchar. Quiero ayudarlas a encontrar su fuerza. Una idea comenzó a formarse en la mente de Lucas, una forma de reparación que trascendía el dinero y se convertía en legado. El anuncio se hizo una semana después, en una concurrida conferencia de prensa que atrajo a todos los medios de comunicación importantes del país.
Esta vez, Ana no estaba detrás de Lucas, en la sombra, sino a su lado como su igual, su compañera en una nueva causa. Él se paró frente a los micrófonos, despojado de su habitual arrogancia de magnate, con una humildad palpable que silenció a la multitud expectante. He convocado esta rueda de prensa para anunciar la creación de una nueva fundación, comenzó, su voz firme y clara. Se llamará la Fundación Isabel, en honor a mi tía, cuyo último deseo fue unir a esta familia y reparar viejos errores. Hizo una pausa significativa y giró su mirada hacia Ana, un gesto que todos los presentes notaron. Pero su misión y su espíritu estarán inspirados en la increíble fuerza, la resiliencia y el coraje inquebrantable de Ana García. La sala estalló en un mar de flashes. La Fundación Isabel se dedicará a proporcionar asistencia legal y financiera gratuita a madres que han sido separadas de sus hijos por medios fraudulentos o coacción. Lucharemos contra la injusticia, una familia a la vez, para que ninguna madre tenga que sufrir lo que Ana sufrió. Luego, con un gesto de profundo respeto, le cedió la palabra. Ella se acercó al podio, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era decidida. Yo no soy una heroína, dijo con una claridad que llegó a todos los rincones. Soy solo una madre que se negó a rendirse. Espero que mi historia pueda dar esperanza a otras. La verdad siempre encuentra su camino, pero a veces necesita un poco de ayuda para derribar los muros de la mentira. Sus palabras, sencillas y cargadas de verdad, resonaron mucho más que cualquier discurso elaborado, prometiendo un nuevo comienzo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Ana unos días más tarde, al encontrar a un equipo de jardineros trabajando diligentemente en una sección apartada del inmenso jardín de la mansión. Lucas se acercó a ella, con las manos en los bolsillos, y una expresión serena que rara vez mostraba. Es algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, respondió. Su voz suave. Estaban creando un pequeño y hermoso jardín conmemorativo, un rincón de paz y recuerdo. En el centro, habían colocado una simple pero elegante placa de bronce, sobre una base de piedra de río. En ella se leía: en memoria de Isabel Fuentes. Su amor unió lo que el tiempo y el orgullo habían separado. Alrededor de la placa, estaban plantando las flores favoritas de su tía. Fragantes rosas blancas y matas de lavanda cuyo aroma ya perfumaba el aire. Era un reconocimiento silencioso pero profundo del papel crucial que su tía había desempeñado desde el más allá. La arquitecta invisible de su familia finalmente reunida. Ella lo habría querido así, dijo Lucas, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Quería que su memoria fuera un lugar de paz, no de conflicto. Ana, conmovida por el gesto, le puso una mano en el brazo, un acto espontáneo de consuelo y comprensión. Es precioso, Lucas. Gracias por compartirlo conmigo. En ese simple toque, se rompió otra de las muchas barreras que quedaban entre ellos. Ya no eran solo los padres de Mateo y Sofía. Eran dos personas que compartían un duelo y una gratitud profunda, unidas por un legado de amor complicado pero perdurable. La mansión comenzaba a sentirse menos como un monumento al dinero, y más como un santuario para la sanación. Una tarde, mientras ordenaba las pocas pertenencias que había traído de su antiguo y pequeño apartamento, Ana encontró la caja de madera, que había guardado con tanto celo. La abrió y miró el espacio vacío donde antes reposaban el acuerdo de subrogación y el certificado de nacimiento falso, papeles que habían definido y atormentado su existencia. Ahora, solo contenía algunas fotografías descoloridas de su madre, el único tesoro que realmente le importaba. Lucas entró en la habitación en ese preciso momento, atraído por el silencio. Vio la caja abierta y la expresión melancólica en el rostro de Ana. Se acercó despacio y sin decir una sola palabra, le tendió la mano. En su palma descansaba la joya de plata, pulida y brillante. Creo que esto te pertenece, dijo en voz baja, con una reverencia inesperada. Lo había recuperado de las pruebas del tribunal tan pronto como fue legalmente posible. Ana lo tomó, sintiendo el metal familiar y fresco contra su piel, un ancla en el torbellino de sus emociones. Pensé en guardarlo en una caja fuerte, con las otras joyas de la familia, continuó Lucas, mirándola a los ojos. Pero me di cuenta de que su verdadero valor no está en la plata ni en su diseño, está en la historia que cuenta, en la fuerza que te dio cuando no tenías nada más. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza. Me dio la fuerza para seguir adelante cuando pensé que todo estaba perdido, susurró. Era la promesa de mi madre. Lucas asintió, comprendiendo plenamente. Entonces su lugar no es en una caja fuerte,
Es cerca de tu corazón, donde siempre ha estado. Con un gesto increíblemente tierno, él mismo se lo colocó alrededor del cuello, sus dedos rozando su piel con delicadeza, sellando un nuevo tipo de promesa. Los meses se convirtieron en un año, y la vida en la mansión encontró un nuevo y apacible ritmo. Era un ritmo marcado no por horarios estrictos ni eventos sociales, sino por las risas contagiosas de los niños corriendo por los pasillos, el dulce olor a galletas recién horneadas que Ana insistía en preparar, y las conversaciones tranquilas al final del día. Lucas se transformó de una manera que nadie, ni siquiera él mismo, habría creído posible. Dejó de ser el magnate despiadado y ausente, obsesionado con los negocios, y se convirtió en un padre práctico y profundamente presente. Aprendió a construir los castillos de bloques más elaborados, a contar los mejores cuentos para dormir con diferentes voces, y a curar rodillas raspadas con besos y paciencia. Descubrió una alegría pura en las cosas simples que su inmensa fortuna nunca le había podido proporcionar. Ana, por su parte, floreció. La timidez y la incertidumbre que la habían caracterizado fueron reemplazadas por una confianza serena y una fuerza tranquila. Se convirtió en la presidenta activa de la Fundación Isabel, usando su propia experiencia dolorosa para guiar, consolar y empoderar a otras mujeres. Su empatía era su mayor fortaleza. Juntos, Lucas y Ana formaron un equipo formidable, no como una pareja romántica en el sentido tradicional, sino como dos almas unidas por un propósito común y sagrado: darles a sus hijos la mejor vida posible, y en el proceso, reparar una pequeña parte del mundo roto. A veces te miro y no puedo creer lo lejos que hemos llegado, le confesó Lucas una noche mientras veían a los niños jugar en el jardín. Tú me salvaste, Ana. No solo a mí, sino a ellos. Nos diste una familia de verdad. Ana sonrió, una sonrisa genuina. Nos salvamos mutuamente, Lucas. Y construimos esta familia juntos, pieza a pieza. La noticia de la sentencia de Valeria llegó como un eco lejano de una vida pasada, una nota discordante en la sinfonía de paz que habían logrado componer. Fue condenada a 15 años de guerra, prisión por los delitos de fraude, falsificación de documentos y secuestro. La noticia, que en otro tiempo habría sido un motivo de celebración catártica, apenas causó una onda en la tranquilidad de su hogar. El nombre de Valeria rara vez se mencionaba. Se había convertido en un fantasma de un pasado que ya no tenía poder sobre ellos, una lección aprendida, pero no un tormento persistente. En su lugar, hablaban del futuro con esperanza y entusiasmo. Lucas había comenzado a enseñar a un torpe pero entusiasta Mateo a jugar al fútbol en el vasto jardín, y sus gritos de ánimo resonaban en el aire de la tarde. Ana y la pequeña Sofía pasaban horas pintando en la terraza, creando mundos de colores vibrantes en grandes lienzos, con los dedos manchados y el corazón contento. Hubo cumpleaños con tartas caseras, celebraciones de Navidad llenas de luz, y las primeras vacaciones en la playa como una familia de 4. Cada nuevo recuerdo era un ladrillo más, sólido y real, en la fortaleza de su familia, haciendo que las cicatrices del pasado se desvanecieran hasta ser casi invisibles. ¿Crees que algún día lo entenderán del todo?, preguntó Ana una tarde, viendo a los niños, ahora de 5 años, correr despreocupadamente por el césped. Nuestra historia es complicada. Lucas se sentó a su lado y le tomó la mano. Se la contaremos cuando estén listos. Y entenderán que nacieron del acto de amor más valiente y puro que he conocido en mi vida, el tuyo. Sus palabras eran un bálsamo para cualquier duda persistente que ella pudiera albergar. Sabía que tenía razón. Una noche de verano, después de acostar a los niños y leerles un último cuento, Lucas encontró a Ana en la biblioteca, revisando con atención algunos de los casos más recientes de la fundación. Le sirvió una copa de vino y se sentó frente a ella, disfrutando del silencio cómodo y familiar que ahora compartían con tanta facilidad. He estado pensando mucho últimamente, dijo Lucas de repente rompiendo la quietud. Sobre nosotros. Sobre lo que somos el uno para el otro. Ana levantó la vista de los papeles, sus ojos curiosos encontrándose con los de él. Somos una familia, Lucas. Eso es lo que somos. Él asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Sí. Lo somos. Y quiero que lo seamos oficialmente. No por los papeles, no por lo que diga la sociedad, o por las apariencias. Sino por nosotros, por lo que hemos construido. Se levantó de su sillón, caminó hacia ella y, para su total sorpresa, se arrodilló sobre una rodilla en la alfombra persa. No tenía un anillo, solo
la más absoluta sinceridad en sus ojos. Ana García, me has enseñado lo que significa el amor de verdad, el sacrificio y el perdón. Me has hecho un hombre mejor de lo que jamás merecí ser. ¿Me harías el inmenso honor de casarte conmigo? ¿De permitirme ser tu compañero, tu apoyo, tu esposo, por el resto de nuestras vidas? Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Ana. No eran lágrimas de tristeza ni de dolor, sino de una alegría abrumadora, pura y sanadora, que pensó que nunca sentiría. Sí, susurró, su voz quebrada por la emoción. Sí, Lucas, 1000 veces sí. Él le tomó la mano con delicadeza y la besó, sellando no el final de una historia, sino el verdadero y luminoso comienzo de otra. La boda fue una ceremonia pequeña e íntima, exactamente como ambos querían, celebrada en el jardín conmemorativo de Isabel, bajo un arco de rosas blancas en plena floración. Solo asistieron los amigos más cercanos y el personal de la casa, quienes con el tiempo se habían convertido en una extensión leal y cariñosa de su familia. Mateo y Sofía, vestidos elegantemente para la ocasión, fueron los portadores de los anillos, realizando su importante tarea con una seriedad adorable que hizo sonreír a todos los presentes. Cuando Lucas y Ana intercambiaron sus votos, no fueron las promesas grandilocuentes y vacías de un cuento de hadas, sino palabras sencillas, directas y honestas que nacían del corazón. Se prometieron confianza absoluta, paciencia infinita y un apoyo incondicional en cada paso del camino. Se prometieron reír juntos en los buenos tiempos y sostenerse mutuamente con más fuerza en los malos. Y, sobre todo, se prometieron ser siempre, ante todo, los mejores padres que pudieran ser para sus hijos. Al final de la ceremonia, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, los cuatro se abrazaron fuertemente en el centro del jardín. Eran una familia, forjada en el fuego de la adversidad, unida no solo por lazos de sangre sino también de elección y amor consciente. Te quiero, mamá. Te quiero, papá, dijo Sofía, su vocecita clara resumiendo la perfección absoluta de ese momento. Y en ese instante, Ana supo con una certeza inquebrantable, que había encontrado su verdadero hogar, no en una mansión de lujo, sino en el corazón de las 3 personas que la rodeaban. Los primeros años de su matrimonio cimentaron la promesa de sus votos. No todo fue un camino de rosas. Dirigir la fundación presentó desafíos que pusieron a prueba la resolución de Ana. Se enfrentó al escepticismo de sistemas legales anquilosados y a la burocracia que a menudo protegía a los poderosos. Hubo noches de frustración, casos que parecían imposibles y momentos en los que dudó de su capacidad para generar un cambio real. Pero Lucas estuvo a su lado en cada instante. Ya no era el hombre que resolvía todo con un cheque. Aprendió a escuchar, a ofrecer consejo, y a usar su influencia de manera discreta para abrir puertas que para Ana estaban cerradas. Celebraban cada pequeña victoria, la primera madre reunida con su hijo, la primera sentencia favorable, la primera donación importante de un extraño conmovido por su causa. Estas victorias conjuntas fortalecieron su vínculo más allá del de simples copadres. Se convirtieron en verdaderos socios, en confidentes que compartían no solo un hogar y unos hijos sino una misión de vida. En las noches tranquilas después de que los niños dormían, se sentaban a hablar no solo de logística familiar, sino de estrategias, de esperanzas y de los rostros de las mujeres a las que estaban ayudando. Juntos somos más fuertes, le decía Lucas a menudo, y Ana sentía la profunda verdad de esas palabras. Su amor, nacido de la crisis, se estaba templando en el fuego del propósito compartido, volviéndose más resistente y brillante con cada desafío superado. 10 años después, la mansión Fuentes García bullía con la energía vibrante y caótica de la vida adolescente. Mateo, a sus 16 años, se había convertido en un joven brillante y compasivo, capitán del equipo de debate de su escuela, y con una pasión por la justicia social claramente heredada de su madre. Sofía, con la misma edad, era una artista talentosa y de espíritu libre, cuyos murales llenaban de color no solo las paredes de la casa, sino también los centros comunitarios de la ciudad, contando historias de esperanza y comunidad. Era el Día de la Madre, y como cada año desde que tenían memoria, la celebración era un evento sagrado y meticulosamente planeado. Lucas y los niños habían despertado a Ana con un desayuno en la cama, seguido de una avalancha de regalos hechos a mano, poemas torpes y abrazos interminables. Por la tarde, la familia se reunió con acento agudo en el salón principal, donde un proyector mostraba imágenes de los últimos 10 años.
Cumpleaños, vacaciones familiares, primeros días de escuela, graduaciones y momentos cotidianos. Era una crónica visual de una vida feliz, normal y extraordinariamente plena. «Tenemos una última sorpresa para ti, mamá», dijo Mateo, intercambiando una mirada cómplice con su hermana y su padre. Le entregaron un sobre grande y pesado. Dentro, había un folleto bellamente diseñado. En la portada una foto de una joven y sonriente Ana abrazando a dos bebés, con un titular que decía, «El legado de la esperanza, la Fundación Isabel celebra su 10º aniversario». Ana abrió el folleto con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza. Las páginas estaban llenas de historias y fotografías de docenas de mujeres y niños, a los que la Fundación había ayudado a reunirse a lo largo de los años. Había testimonios conmovedores de madres que habían perdido toda esperanza, cartas de agradecimiento escritas con letra infantil y estadísticas que hablaban por sí solas del impacto monumental de su trabajo. En la última página, un número destacaba en negrita, grande y claro. Más de 500 familias reunidas. Más de 1000 vidas cambiadas para siempre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana mientras leía esa cifra. Cada número representando una batalla ganada, una vida restaurada. Su lucha personal y solitaria se había transformado en un faro de esperanza para cientos de personas. Su dolor más profundo había dado fruto a una inmensa y abrumadora alegría colectiva. Lucas la abrazó por los hombros, su propio orgullo visible en sus ojos. Todo esto es gracias a ti, mi amor. Tu valentía creó esto. Mateo y Sofía se unieron al abrazo formando un círculo de amor protector y sólido a su alrededor. Eres la mejor madre del mundo, susurró Sofía contra su hombro. Gracias por nunca rendirte. Ana miró los rostros de su increíble familia, su corazón rebosante de una gratitud tan profunda que las palabras no podían expresarla. Había enfrentado la oscuridad más absoluta, y había encontrado una luz más brillante de lo que jamás soñó. Porque en el viaje de la vida, las batallas más duras no se libran por la riqueza, sino por la simple y poderosa verdad del amor. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos.